Amén, pues le damos la bienvenida a todos los hermanos a la reunión con las escrituras en este domingo. Vamos a aquí para que nadie abra los micrófonos. Le damos la bienvenida a todos los santos a la reunión del domingo con las escrituras. Y ok, está Mariana también. A la hermana Mariana, es muy bueno que me lo hayan dejado saber para saber quiénes están y quiénes no están. Pues le damos la bienvenida, estamos sumamente contentos porque hemos pasado unos cuantos días juntos con el hermano Panchín, la hermana Adelaida, la hermana Ada, los hermanos de aquí de Villalba, y la hemos pasado de maravilla con ellos. Y en esta tarde vamos a hablar algo que creo que nos va a ayudar mucho a todos. Como estamos comenzando, y me siento también honrado de tener a mis sobrinos aquí, a Yelica, a Corales y a Anthony, a quienes amo grandemente y los estimamos. Estamos bien contentos de tenerlos aquí. Vamos a hablar un poquito sobre un pequeño tema, y antes de darle el tema vamos a hacer una oración para que Dios nos ayude, nos siga ayudando como hasta el día de hoy lo ha venido haciendo el Señor. Amén. Padre Dios Todopoderoso, Dios de Abraham y Dios de Isaac y Dios de Jacob, te doy gracias por esta oportunidad que nuevamente nos concede de poder estar delante de ti por medio de las Escrituras. Este es tu pueblo, tú lo formaste, tú lo creaste, es obra de tus manos. Tú sabes de qué cosa está necesitado este pueblo. Como esta es la escuela tuya, esperamos que tú nos des el material que necesitamos para poder seguir creciendo en la gracia y en los conocimientos tuyos. Bendice a cada hermano aquí presente y concédele, Padre, embrión, concédele matriz mental, y que tú sintonices el espíritu nuestro al espíritu de tu palabra, y que podamos recoger lo que de ti necesitamos para nuestro beneficio espiritual. Bendice a todos los hermanos aquí presentes y bendice a los que no se han podido reunir por alguna razón. En tus manos los encomendamos de igual manera. Amén. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Tenemos unas escrituras, vamos a tratar unos cuantos puntos, y la pregunta es el tema es una pregunta. Y el tema dice, déjenme buscarlo aquí. El tema dice, ¿qué quiere decirnos Dios? Una pregunta. ¿Qué quiere decirnos Dios? ¿Y por qué el tema lleva esta pregunta? Porque nosotros que hemos venido leyendo las escrituras por tantos años que hemos venido leyendo las escrituras, debemos interesarnos y pedirle a Dios que nos ayude a interesarnos, que Dios nos ayude a entender qué es lo que Él nos quiere decir por medio de lo que está escrito. No traemos estos temas así por traerlos, qué quiere decirnos Dios, sino que hay una inquietud en el espíritu. Nosotros los hermanos que enseñamos siempre tenemos una inquietud, una preocupación y un deseo de transmitir lo que de Dios hemos recibido y compartirlo con los hermanos, porque ya las cosas, pues nosotros no nos estamos poniendo jóvenes, estamos avanzando en la edad, y estamos avanzando en edad. Sabemos que un día vamos a partir de entre ustedes, pero queremos que se quede el olor de vida que nosotros podamos transmitir por medio del verbo, la palabra. Que cuando
ustedes destapen ese perfume que ustedes guarden en sus corazones. Ustedes se van a recordar de lo que Dios nos dio. Amén. Pues vamos a leer primero unas escrituras aquí. Estas no son las escrituras del tema, pero quiero que miremos este verso. 2 versos en Isaías 55. 2 versos. Isaías 55, versos 8 y 9 dicen de la siguiente manera. ¿Qué quiere decirnos Dios? Es el tema para los hermanos que acaban de llegar. Y miren lo que dice este verso, estos 2 versos. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. El tema dice, ¿qué quiere decirnos Dios? Y esto debe ponernos a pensar. Porque muchas veces lo que nosotros entendemos de lo que leemos no es lo que Dios está diciendo. La mayor parte de las veces nosotros entendemos una cosa que no es lo que Dios está diciendo, ni lo que Dios está hablando. Y por eso nosotros necesitamos que Dios nos ayude, que haga resplandecer la luz de su rostro sobre cada uno de nosotros, para que podamos entender el lenguaje de Dios. El verso 9 dice, como son más altos los cielos que la tierra, así son más mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Entonces, ahí tenemos el verso 9 que nos está confirmando que lo que Dios quiere decir está por encima de lo que usted y yo podamos entender. Quiero compartir unas cuantas escrituras como ejemplo, sucesos bíblicos. Tenemos aquí unos sucesos bíblicos, gracias hermano. Tenemos en las escrituras que vamos a leer unos sucesos, unos eventos bíblicos que los he oído hablar, los he oído mencionar a muchos predicadores y enseñadores, y llevándolos al registro escritural y llevándolo a lo que Dios verdaderamente quiere decir por lo que está escrito en esas escrituras, que muchas veces no es lo que el hombre cree que esas escrituras quieren. Y a todos nos sucede, hermano, a todos nos sucede, a todos nos sucede eso. La escritura primera que tenemos, a leer unos cuantos versos, en Proverbios 8, en los Proverbios. Aleluya, perdóneme, hermano. Perdóneme en eso. Proverbios 8, y vamos a buscar del verso 1. Proverbios 8, y perdónenme que estamos luchando aquí con todo. Vamos a leer del verso 1 en adelante unos cuantos versos. Dice, no olvidándonos del tema que ¿qué quiere decirnos Dios? No se olviden de ese tema. ¿Qué quiere decirnos Dios? ¿No clama la sabiduría y da su voz la inteligencia? En las alturas, junto al camino, a las encrucijadas de las veredas se para. En el lugar de las puertas, a la entrada de la ciudad, a la entrada de las puertas da voces. Oh hombres, a vosotros clamo. Dirijo mi voz a los hijos de los hombres. Y cuando la palabra dice que dirijo mi voz, está hablando de cuando Dios habla.
cuando Dios manifiesta y deja oír su voz. Y el tema dice, ¿qué quiere decirnos Dios? En la envoltura de cada mensaje está el sentir de Dios escondido. Usted sabe que cuando le envían una carta a usted a su casa, cada sobre trae un contenido en él y ese sobre trae un mensaje que usted, para llegar a poderlo tomar en su mano, tiene que abrir la carta, tiene que abrir el sobre y tiene que entonces leer el mensaje que le fue enviado, sea de la parte que sea. Estamos hablando aquí en estas escrituras de lo mismo, únicamente que esta carta, cada mensaje que envía Dios tiene un contenido de sabiduría, de inteligencia y de conocimiento, porque Dios lo que quiere es que le conozcamos a Él. Por eso es que la palabra dice, esta es la vida eterna, porque todos estamos detrás de la vida eterna. Que te conozcan a ti. Quiere decir que el conocer a Dios y el procurar llegar a conocer a Dios es muy importante para nosotros que estamos en esta escuela, porque estamos en una escuela. Y el que va a la escuela para conocer y para llegar a alcanzar y abrazar una materia que lo va a llevar al profesionalismo. Y nosotros estamos detrás de las enseñanzas de las Escrituras, buscando llegar a conocer a Dios por medio de Jesucristo, su enviado. Y dice, a vosotros dirijo mi voz, a los hijos de los hombres. Entenderos simples, discreción, y vosotros necios, entrad en cordura. Entonces, ¿qué quiere decir ese verso 5? Si lo miramos bien, ¿qué quiere decirnos Dios? Porque si la palabra nos exhorta a entenderos simples, es que muchas veces la simpleza del hombre, creyendo que ya entiende lo que dice las Escrituras, por lo que va leyendo, creyendo que ya porque lo leyó, lo meditó y lo analizó, que ya lo entiende. El asunto ya lo tiene en la mano y eso no es así. No es así. Tiene que Dios enseñarnos. Por eso dice, entender. Esa expresión entender lleva mucho peso en ella, porque está exhortándonos a que le demos lugar a la voz de la palabra. Entended, oh simple discreción, y vosotros necios entrar en cordura. Oíd, porque hablaré cosas excelentes y abriré mis labios para cosas rectas. Eso es Dios. Eso es lo que Dios hace en medio de su pueblo. Ahora, ya que leímos esas escrituras, vamos a dejarlo hasta ahí en este capítulo de Proverbios 8. Le voy a poner el primer ejemplo, el primer suceso escritural, para que miremos lo que sucedió en este evento. Y de la manera que está escrito aquí, ¿qué quiere decirnos Dios con lo que está escrito en esta escritura que vamos a leer ahora? Dios quiere decirle algo a su pueblo y quiere dejar a su pueblo enseñado con lo que Él manifiesta. Vamos a mirar en el libro de Génesis. Vamos a mirar en el libro de Génesis, el primer libro de la Biblia, y vamos a mirar en el capítulo 27. Y vamos a mirar del verso 1. Vamos a leer un poco hoy, hermano, porque para poder explicarle esto, tenemos que tratar de leer las escrituras para que ustedes se queden con ellas. Que si por lo menos no entienden el todo de lo que estamos hablando, pero se quedan con las escrituras y las pueden repasar. Y se aconteció que cuando Isaac
envejeció, sus ojos se oscurecieron, quedando sin vista. Llamó a Esaú su hijo mayor y le dijo: hijo mío. Y él respondió: heme aquí. Y él dijo: he aquí, yo ya soy viejo, no sé el día de mi muerte. Toma pues ahora tus armas, tu aljaba y tu arco, y sal al campo y tráeme caza. Y hazme un guisado como a mí me gusta, y tráemelo, y comeré para que yo te bendiga antes que muera. Y recuérdese que no estamos hablando aquí, las escrituras no está hablando aquí de Dios te bendiga, mi hijo, no. La bendición que se va a transmitir aquí es la heredad de lo que se ha creído y manteniendo la línea de la justicia en pie. Lo que se va a hacer es transmitir la justicia para que quede esa línea de pie. Miren lo que dice. Y Rebeca estaba oyendo cuando hablaba Isaac a Esaú su hijo. Y se fue Esaú al campo para buscar la caza que había de traer. Entonces Rebeca habló a Jacob, su hijo, diciendo: he aquí, yo he oído a tu padre que hablaba con Esaú tu hermano, diciendo: tráeme caza y hazme un guisado para que coma y te bendiga en presencia de Jehová antes que yo muera. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz en lo que te mando. Yo quiero que ahora miremos a ver y le pregunto a ustedes, lo que hizo Rebeca, ¿estaba mal hecho? La conversación que entabla Rebeca con Jacob, ¿estaba mal? Porque yo he oído a muchos predicadores decir que Jacob le robó a Esaú la primogenitura y que era un ladrón, un pillo, como dice la gente común, un pillo, y que por eso se había perdido. Pero mire la ignorancia de la gente. Ahora, ¿usted cree que Dios no estaba en todo este evento? ¿Usted no cree que esto es plan de Dios? ¿Ustedes no creen que Dios es el que está moviendo las piezas aquí? Les decía yo a los hermanos esta mañana que la vida cristiana de los creyentes de Dios, porque aún todo lo que se mueve en el ámbito de las escrituras es Dios el que lo mueve. Nada se mueve sin que Dios lo mueva. Nosotros estamos en la fe cristiana, como se ve este movimiento, aquí se ve un movimiento extraño, de que le toca por ley a Esaú la bendición. Le toca por ley a Esaú la bendición, y que ahora el consejo de Rebeca sea que su hijo se haga pasar por su hermano, para que en vez de que sea bendecido el primogénito, sea bendecido su hijo menor. Ahora, mirémonos nosotros ahora, delante de estas escrituras, delante de este suceso. ¿Quiénes están siendo bendecidos ahora sin merecerlo y sin que nos tocara el derecho de la bendición? Los gentiles, el menor. Nos hemos hecho pasar por Israel, no siendo israelita natural, pero porque Dios nos ha circuncidado el corazón por la fe. Nos ha circuncidado el espíritu, dándonos lugar a creer a esta forma de doctrina, a esta bendición que es eterna y que es de Dios directamente para mantener la descendencia de Él. Y usted está viendo que usted y yo estamos siendo bendecidos por Dios al oír las cosas que estamos oyendo.
al recibir las cosas que hemos venido recibiendo de parte de Dios. Y se ve extraño, aquí se ve como un robo, se ve como una vez yo oí decir a un pastor un fufú, una trampa, un engaño, una injusticia. Pero por eso le leí al principio el capítulo de Isaías 55, el verso 8. Diríamos nosotros, pero eso estuvo mal hecho. Lo que pasa es que el pensamiento de Dios no es nuestro pensamiento. El plan de Dios no es el plan de nosotros. Y no queremos quedarnos aquí estancados porque queremos tratar de llegar a las otras escrituras. Ya vieron, ese es el primer evento. Copien esas escrituras para que las lean más luego completas, para que vean lo que sucedió en Génesis 27 del 1 al 20. Cópienlas, léanlas después con calma, las leen, las repasan, y para que vean lo que sucedió en todo ese evento, en todo ese mover, que fue Dios el que movió esas piezas. Porque usted se cree que nosotros estamos en como si fuera un juego de ajedrez. Estamos, como decía el hermano Rafa y yo estábamos hablando cuando él estuvo en casa, como en una película. Todos estamos jugando una parte. A todos Dios nos dio ¿cómo se dice? Un script. Nos dio una parte escrita, que esa es la parte que le toca a Gabriel en su vida. Le dio una parte escrita a la hermana Miriam, que esa es la parte que le toca a ella. Le dio una parte escrita al hermano Panchín, que esa es la parte que le toca a él. Le dio una parte escrita a la hermana Ana, y a todos nosotros la vida que vivimos está escrita por Dios, diseñada por Dios, para que nosotros hagamos lo que Él quiere que hagamos en el tiempo de la vida nuestra. No se cree que usted vino aquí porque quiso venir. A usted lo trajo Dios. Y ahora, sabiendo que Dios nos ha traído aquí, tenemos que dejarnos que mover por el que nos trajo. Porque Dios no lo trajo aquí. No, usted no vino aquí porque le dio la voluntad a usted. Usted no sabe ni por qué está aquí, pero Dios sabe por qué lo trajo. Estamos en la escuela de Él. Una escuela. Ese suceso se ve, que acabamos de leer, se ve tan extraño, pero Dios fue el que movió todo eso. Rebeca es la misma enseñanza de Dios. Cuando se habla de Rebeca, estamos hablando de la palabra, de la enseñanza, que es la que dirige al creyente. Se ve como una mujer, pero no está hablando de una mujer, está hablando de la enseñanza, que es la que dirige al creyente. Seguimos ahora con otro evento más. Vamos a hablar de unos cuantos eventos aquí, escriturales, bíblicos. Y este sí que es extraño. Todos los que voy a traer son bien extraños y grandes. Pero vamos a leer en Génesis 38, más adelante ahí. Génesis 38. Perdón, hermano. Y vamos a leer el suceso. Y cuando yo digo suceso, no estamos hablando de historia. Estamos hablando de una enseñanza que Dios nos quiere dar por medio de lo que está escrito. Y para usted entender lo que está escrito, tiene que llegar a entender qué quiere decirnos Dios por lo que está escrito. Aconteció en esas escrituras de 38 de Génesis, dice, aconteció en aquel tiempo que Judá se apartó de sus hermanos y se fue a un varón adulamita que se llamaba Hira. Y vio allí Judá la hija de un hombre cananeo, el cual se llamaba Sua, y la tomó y se llegó a ella. Y ella concibió y dio a luz un hijo, y llamó su nombre Concibió otra vez y dio a luz un hijo, y llamó su nombre Onán. Y volvió a concebir y dio a luz un hijo,
y llamó su nombre Sela. Estaba en Kesib cuando lo dio a luz. Después Judá tomó mujer para su primogénito la cual se llamaba Tamar. Y el primogénito de Judá, fue malo ante los ojos de Jehová, y le quitó Jehová la vida. Entonces Judá dijo a Onán, su próximo hijo: llégate a la mujer de tu hermano, y depósate con ella, y levanta descendencia a tu hermano. Y sabiendo Onán que la descendencia no había de ser suya, sucedía que cuando se llegaba la mujer de su hermano, vertía en tierra por no dar descendencia a su hermano. Y desagradó en ojos de Jehová lo que hacía, y a él también le quitó la vida. Y Judá dijo a Tamar, su nuera: quédate viuda en casa de tu padre, hasta que crezca Sela mi hijo. Porque dijo: no sea que muera él también como sus hermanos. Y se fue Tamar y estuvo en casa de su padre. No se olviden de eso. Tamar es la mujer del primogénito. Pasaron muchos días. Murió la hija de Sua, mujer de Judá. Después Judá se consoló y subía a los trasquiladores de sus ovejas a Timnat, él y su amigo Hira, el adulamita. Y fue dado aviso a Tamar diciendo: he aquí, aleluya, tu suegro sube a Timnat a trasquilar sus ovejas. Estamos ya llegando al punto. Entonces se quitó ella los vestidos de su viudez y se cubrió con un velo y se arrebozó, o sea que se puso hermosa, y se puso a la entrada de Enaim, junto al camino de Timnat. Junto al camino de Timnat, porque veía que había crecido Sela, el que le prometió Judá, y a ella no era dada por mujer. Y la vio Judá, el papá de los muchachos, y la tuvo por ramera, porque ella había cubierto su rostro. Y se apartó del camino hacia ella y le dijo: déjame ahora llegarme a ti, pues no sabía que era su nuera. Y ella dijo: ¿qué me darás por llegarte a mí? Él respondió: yo te enviaré del ganado un cabrito de las cabras. Y ella dijo: dame una prenda hasta que lo envíes, una garantía. Entonces Judá dijo: ¿qué prenda te daré? Ella respondió: tu sello, tu cordón y tu báculo que tienes en tu mano. Y él se los dio y se llegó a ella, y ella concibió de él. Luego se levantó y fue y se quitó el velo de sobre sí y se vistió las ropas de su viudez. Y Judá envió el cabrito de las cabras por medio de su amigo, el adulamita, para que éste recibiese la prenda de la mujer, pero no la halló. Y preguntó a los hombres de aquel lugar diciendo: ¿dónde está la ramera de Naim? Junto al camino. Y ellos le dijeron: no ha estado aquí ramera alguna. Entonces él se volvió a Judá y dijo: no la he hallado. Y también los hombres del lugar dijeron: aquí no ha estado ramera. Y Judá dijo: tómeselo para sí, para que no seamos menospreciados. Y he aquí, yo he enviado este cabrito y tú no la hallaste. Sucedió que al cabo de 3 meses fue dado aviso a Judá, diciendo: Tamar, tu nuera ha fornicado, y ciertamente está encinta a causa de las fornicaciones.
Y Judá dijo: sacadla y sea quemada. Pero ella, cuando la sacaban, envió a decir a su suegro: del varón cuyas son estas cosas estoy encinta. También dijo: mira ahora que de quien son estas cosas, el sello, el cordón y el báculo. Entonces Judá los reconoció y dijo: más justa es ella que yo, por cuanto no le he dado a Sela a mi hijo, y nunca más la conocí. Eso se ve como una historia tan, ¿verdad? Se ve como una historia tan extraña. Pero lo que quiere Dios dejar ahí de pie en todo ese suceso que sucedió ahí en la justicia. Porque Dios es justo. Dios es justo. Y cuando está hablando, estamos hablando de mantener en alto y mantener por encima la justicia. Y se ve que cuando Dios da la palabra, cuando Dios hace un juramento, un pacto, Dios lo cumple por encima de todo. Se ve aquí que la mujer obró mal, pero no, la mujer no obró mal. Eso lo vemos nosotros como que la mujer obró mal. Es el mover de Dios el que está oculto en todo ese evento que sucedió ahí. Todo lo que sucedió ahí es Dios mismo moviéndose por medio de todos los movimientos de todos los actores de esa escena, porque estamos hablando de una escena en el guión de Dios. Y vemos que resultó que Tamar reclamó por derecho lo que a ella se le había prometido. Y nosotros de igual manera tenemos que reclamarle a Dios, porque Dios no es hombre para que mienta, hermano. No se olviden de eso, ni hijo para que se arrepienta. Dios ha prometido darnos el reino a nosotros. Y Él no se va a arrepentir, porque Dios no puede mentir. Él nos ha prometido el reino y ya sabemos que somos partícipes por medio de la simiente que hemos recibido de parte de Él. Segundo evento fue ese, no nos vamos a quedar porque se nos va el tiempo. El tercer evento, suceso escritural, y es una enseñanza que hay aquí, pero que cuando sucedió, y a muchos de los que he oído enseñando estas cosas y predicando estas cosas y hablando de estas cosas, los he oído que el sentido que ellos le aplican es como decía la palabra: mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos son mis caminos. ¿Qué quiere decirnos Dios? Ahí es que tenemos que llegar. Vamos a mirar en Génesis de nuevo. Y le digo ahora las escrituras. Vamos a mirar en Génesis capítulo 37. Estas escrituras son gloriosas. En ella está encerrado todo el programa de Dios. Pero cuando nosotros nos metemos en las escrituras y nos quedamos en la historia y no buscamos ver a Dios cerca, es decir, no buscamos entrar a la inspiración de lo que está escrito. ¿Qué quiere decirnos Dios por esto que está escrito? Dice en el nombre de Jesús, Génesis 37, vamos a leer unos cuantos versos. Les dije que íbamos a leer bastante hoy, ¿verdad? Así porque escríbanlas, copien esas escrituras para que ustedes las repasen y se gocen con ellas, como yo me he gozado. Génesis 37 dice: habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, aleluya, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bilha, que era una de las mujeres esclavas, y con los hijos de Zilpa, mujeres de su padre.
E informaba a José a su padre la mala fama de ellos. Y amaba a Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos. Y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo: oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que estábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros? ¿O señorearás tú sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos, diciendo: he aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Después fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre en Siquem. Y le dijo Israel a José: tus hermanos apacientan las ovejas en Siquem, ven y te enviaré a ellos. Y él respondió: heme aquí. E Israel le dijo: ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas, y tráeme la respuesta. Y lo envió del valle de Hebrón y llegó a Siquem. No vamos a leer más porque es bastante larga esta escrita. Este suceso se ve como algo bien extraño, pero aquí el que está hablando es Dios, el que está haciendo un trabajo aquí y está manifestando lo que va a hacer Dios con su obra, con su enseñanza. Estamos hablando de la palabra, estamos hablando del verbo, de la simiente de Dios que estaba en José, porque José representa a Cristo, es un tipo perfecto de Cristo. Cuando hablamos de José estamos hablando de Cristo. Cuando hablamos de Jacob estamos hablando de Dios. Todo esto tiene una enseñanza tan grande y nosotros tenemos que buscar qué quiere decirnos Dios con todo este mover que hay aquí. Fue tan grande lo que sucedió que terminó José echado en una cisterna. No quiero leer todo detalladamente porque nos vamos a tratar de leer. Es una de las historia, vamos a ponerlo así, de los escritos más bellos que hay en las escrituras y donde Dios más claro le habla al pueblo. Fue echado en una cisterna, fue tenido por muerto, le enviaron a su padre su túnica llena de sangre de un animal que ellos mataron. Y Judas lo vendió a José a unos madianitas que pasaban, una caravana, lo sacaron de la cisterna y fue vendido a Potifar, a Egipto, para que veamos que el suceso de la enseñanza de la palabra es la misma en todos los tiempos. Se ve a José siendo vendido, igual que fue vendido Jesús. Lo vendió Judas aquí y lo vendió Judas acá.
la gracia. Porque si Judas lo vendió, también lo vendió Judas en este capítulo, que si lo siguen leyendo, el 37 y el 38, se van a dar cuenta de todo este evento. Esto es un evento que debemos buscar a ver cómo es que Dios quiere llevar su palabra al lugar de su voluntad. Porque la palabra no salió de Israel por salir. La palabra salió de Israel con un propósito, porque cuando dice que José fue vendido, estamos hablando de la simiente que fue llevada a Egipto, como ha llegado la palabra en este tiempo a nosotros, que no éramos los herederos, pero Dios amó tanto al mundo que nos ha dado a Jesucristo. Es la misma obra. Y vamos a mirar un tercer ejemplo bien, este sí que es extraño. Y ustedes saben que cuando José, esos sueños que tuvo José, vamos a tratar de hacer un breakdown. Ese sueño que tuvo José con sus hermanos, su padre y su madre, eso se cumplió. Porque así como lo soñó él, así Dios le dio cumplimiento. Porque cuando fue vendido a Egipto, José se engrandeció, pero no es que él se engrandeció, es que Dios engrandeció su palabra, engrandeció su mensaje, engrandeció su enseñanza en Egipto. Y la puso por encima de todo lo que había en Egipto. Y tuvo que ser reconocido que José fue llevado allí para salvación. De tal modo que sus hermanos, sus padres descendieron a Egipto porque hubo una hambre terrible en Egipto y ellos tuvieron que descender a donde estaba José establecido como Señor. No fue que se estableció, Dios lo llevó allí para que fuera Señor de esa tierra. Tuvieron que sus hermanos postrarse porque no conocían a José. Todos se postraron ante él, el padre, sus hermanos, toda la familia se postraron ante José. Resumí eso para que cuando vayan a leer las escrituras se gocen más. Vamos a mirar aquí ahora en Segunda de Samuel. Segunda de Samuel. Aleluya. Vamos a leer el verso 11, capítulo 11, perdón. Capítulo 11, vamos a mirar del verso 1 al 15. Vamos a leerlo rapidito, todo lo más rápido que podamos. Este suceso que sucedió aquí es uno de los sucesos más extraños. Porque se ve que hay una injusticia y una crueldad que operó aquí. Por eso es que dice las escrituras, ¿quién hay que diga que de la boca de Jehová no sale lo bueno y lo malo? ¿Quién puede juzgar a Dios porque Dios mueve las cosas como las mueve? ¿Quién puede decirle a Dios por qué tú haces lo que haces? Dice aquí, Segunda de Samuel 11, aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado una mujer que estaba que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo.
Y envió David mensajeros y la tomó y vino a él y él durmió con ella. Y luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Y concibió la mujer y envió a hacérselo saber a David diciendo, estoy encinta. Entonces David envió a decir a Joab, envíame a Urías Eteo. Y Joab envió a Urías a David. Cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab, que Joab era el general del ejército, y por la salud del pueblo y por el estado de la guerra. Después dijo David a Urías, desciende a tu casa y lava tus pies. Saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presentes de la mesa real. A Urías durmió a la puerta de la casa del rey con todos sus siervos de su señor y no descendió a su casa. Hicieron saber esto a David, diciendo, Urías no ha descendido a su casa. Y dijo David a Urías, ¿no has venido de camino? ¿Por qué pues no descendiste a tu casa? Y Urías respondió a David, el arca de Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo. ¿Y había yo de entrar en mi casa para comer y beber y dormir con mi mujer? Por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. Y David dijo a Urías, quédate aquí aún hoy y mañana te despacharé. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día y el siguiente. Y David lo convidó a comer y a beber con él, hasta embriagarlo. Y él salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa. Venida la mañana, escribió David a Joab una carta, la cual envió por manos del mismo Urías. Y escribió en la carta diciendo, poned a Urías al frente, en lo más recio de la batalla, y retiraos de él para que sea herido y muera. Óigame, qué suceso, ¿ah? Qué suceso más grande. Se veía una maldad, se veía para el que no entiende, y el que no entiende, como decía lo que leía al minuto antes, ¿quién será el que pueda decir que de la boca de Jehová no sale el bien y el mal? Entonces, si David está dando esta orden, la dio porque quiso. No el que está moviendo todo es Dios, hermano. Por eso es que nosotros tenemos que llegar a entender qué quiere decirnos Dios. Cuando nosotros lleguemos a la madurez y a la capacidad de verdaderamente llegar a oír a Dios, se nos va a hacer fácil mirar a través de las escrituras y no tropezar en ellas. Esto se ve todo como un mover tan extraño y vemos la fidelidad de Urías, que era uno de los siervos de David. Su mujer era la única que él tenía. David era rey, tenía miles de mujeres, de concubinas, de reinas. David tenía todas las mujeres que él tenía, pero se interesó en la única mujer de este siervo. Pero hay un misterio bien grande ahí, porque si seguimos leyendo, que les voy a dejar las escrituras para que ustedes las sigan leyendo y se gocen con ellas, porque no, si se gozaron hasta aquí, se van a gozar más cuando terminen leyéndola y vayan viendo y descubriendo qué nos quiere decir Dios. Y cuando vean el final de todo, van a decir, ahora entiendo por qué Dios movió todas las piezas como las movió. Porque el que se cree aquí que se mueve a sí mismo está bien equivocado.
El que se cree aquí que usted se mueve porque usted quiere está bien equivocado. No se mueve nada ni nadie sin que Dios lo permita. Así es que a eso queremos llegar. ¿Qué quiere decirnos Dios? A veces nos vemos como en un lugar o en un momento como transversado, pero es Dios mismo el que está pasando por ese lugar. Y vamos a mirar el cuarto evento. Ya tenemos 3. Les dejo las escrituras para que ustedes sigan ahí escudriñando el resto. Leímos la parte de Tamar, leímos la parte de Jacob e Esaú, leímos la parte de David y Betsabé, y leímos la parte de José cuando fue vendido. Y ahora vamos a mirar algunas escrituras en el Nuevo Testamento. Vamos ahora a mirar algunas escrituras en el Nuevo Testamento y una escritura en la profecía. ¿Qué quiere decirnos Dios? La primera que vamos a leer es en Daniel, de la profecía. Vamos a mirar en Daniel, el profeta Daniel. Vamos a leer en el capítulo 12. 12 de Daniel, unos cuantos versos, 4 versos. El lenguaje que está escrito aquí ha sido mal interpretado por todos los que leen las escrituras, porque todos lo interpretamos de esa manera. Todo lo llegamos a interpretar de la manera que lo interpreta todo el mundo, no entendiendo, y cuando no se entiende algo, pues usted lo que lee es lo que usted cree que es. Pero recuérdense de la escritura que leí al principio, al comenzar esta conversación: mis pensamientos no son vuestros pensamientos y mis caminos no son vuestros caminos. Lo que quiere decir que lo que quiere decir Dios no es lo que usted cree que es. Yo puedo ir a una clase, de la clase que sea, y ver algo escrito en la pizarra, que lo escribió el maestro, y lo estoy leyendo en español o en inglés o en el lenguaje que sea. Yo lo leo, lo que está escrito ahí, y rápido me hago una idea de lo que se escribió en esa pizarra negra o verde o blanca, la pizarra que sea. El maestro, perdón hermano, que es que está un carrito ahí tocando. La idea del maestro, lo que quedó escrito, la idea del maestro de lo que está escrito ahí, no es lo que yo estoy leyendo y entiendo que sea la idea del maestro. La idea del maestro es una. Lo que yo estoy pensando es otra. Por eso es que nos dice Dios: mis pensamientos no son vuestros pensamientos, para que cuando leamos algo no rápido caigamos en conclusión. Dice aquí el primer verso: en aquel tiempo. Esto es un tiempo en que la palabra Dios va a hacer una obra. Le va a dar cumplimiento a la palabra profética. Dios, que es el Señor de todo, todo es de Él, por Él y para Él. No se mueve nada sin que Dios lo permita. En el tiempo en que Dios ha de ejecutar, la palabra dice: en aquel tiempo se levantará Miguel. Y Miguel no es cualquier cosa. Cuando se habla de Miguel, se está hablando de un mensaje poderoso para hacer y ejecutar la voluntad de Dios en el tiempo y el programa que está establecido por Dios. Se levantará Miguel. Si se levantará, es que Dios lo va a poner, ¿qué? Va a poner ese mensaje de pie. Y cuando digo de pie, no es como cuando yo me pongo de pie o ustedes se ponen de pie, sino que va a estar va a despertar la palabra, el sentido de su palabra. El gran príncipe
que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hayan escritos en el libro. Mire qué cosa más grande, hermano. Yo entiendo y creo que yo soy parte de eso que está escrito. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hayan escritos en el libro. No es que estemos escritos en un libro de papel, no una libreta, sino que es que venimos ya en la línea. Venimos ya en la línea de la justicia. Venimos en la línea de la simiente de Dios. Venimos predestinados en un orden de Dios para llegar a alcanzar lo que está prometido para nosotros de parte de Dios. Y miren cómo sigue diciendo. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Entonces, pues, esta escritura la lee la gente y piensan que está hablando de los que están muertos en los sepulcros, en los diferentes lugares de entierro, en los diferentes campamentos que llaman santos, donde está la gente, pues, enterrada, depositada. Unos fueron cremados, otros pues fueron enterrados. Ahora digo yo, ¿y qué va a pasar con los que se comió un tiburón y después se comió una ballena el tiburón y después la ballena la pescaron y la hicieron jabón y se comieron el resto de la ballena? ¿Qué va a pasar con eso? Para que usted vea que no está hablando de cuerpos físicos, ni está hablando de gente que duermen en la tierra. Ahora, está hablando de que el sentido de aquellos que están en las escrituras, que están dormidos, que están enterrados en el polvo de la tierra, porque el polvo de la tierra es una enseñanza, donde todos los que están cubiertos por ella duermen. Y el trabajo de la palabra, por medio de la profecía, es que darle cumplimiento al plan de Dios va a despertar, es que van a ser despertados. Vimos estas escrituras aquí en Daniel 12 y terminar los dos versos. Los entendidos. Quiere decir que si entienden es porque ¿qué? Porque son enseñados. Tienen que ser enseñados, tienen que ser amonestados, tienen que ser ¿qué? Instruidos. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Esa es la primera escritura del Nuevo Testamento que leímos para que veamos que una cosa es lo que los hombres interpretan cuando leen estas escrituras y otra cosa es lo que quiere Dios decir por medio de esas escrituras. Por eso traímos estas escrituras, porque ¿qué quiere decirnos Dios? Y vamos a comparar estas escrituras con Primera Tesalonicenses. Perdón, hermano. Primera de Tesalonicenses. Aleluya. Primera Tesalonicenses. Vamos a mirar en el capítulo 4. Una escritura tan conocida por todos los creyentes, sobre toda la paz de la tierra. Sobre todos los creyentes que leen las escrituras, esto es una de las escrituras más controversiales que hay. ¿Saben por qué?
Porque una cosa es lo que quiere decirnos Dios en ella y otra cosa es lo que yo entiendo que sean esas escrituras. Sencillo. Eso fue lo que le dijo Jesús. Eso fue lo mismo que le dijo Jesús a los fariseos. ¿Por qué no podéis entender mi lenguaje? Jesús le estaba hablando a ellos en hebreo. Le estaba hablando sobre el reino, sobre la justicia. Por lo mismo que ellos tenían escrito. ¿Entendieron ellos? No entendieron porque el mismo Jesús dice, ¿por qué no podéis entender mi doctrina? Oír mis palabras. Y es lo mismo que sucede en estas escrituras. Vamos a leer. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, y vamos a leer el verso 13. Dicen, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, de los mismos que estaba hablando Daniel 12. Todos los que duermen en el polvo de la tierra, lo mismo, es un mismo suceso. La profecía lo anuncia y ahora se ve aquí a Dios ejecutando su palabra. Para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Si no tenían esperanza era porque no entendían. El que no entiende las escrituras como lo quiere, las quiere decir Dios, con lo que Dios ha querido decirle al pueblo, el que no entiende no tiene esperanza. Una esperanza muerta. Pero el que entiende, porque Dios le dé fe para entender las escrituras, tenemos una esperanza viva. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios, pero con Jesús, a los que durmieron en él. El medio que va a usar Dios para traer a los que duermen en la enseñanza es por medio de Jesús. Quiere decir que Jesús no es cualquier cosa. No es lo que nosotros nos habían enseñado y lo que nos han enseñado. Por eso es que debemos estar atentos a las escrituras. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Y para que eso suceda, para que Dios traiga con Jesús a los que durmieron en él, entonces si es Dios el que lo trae, ¿a quién tenemos que estar atentos? A la voz de Dios. Porque Dios es el que va a traer por medio de la palabra. Y miren lo que sigue diciendo, para que no nos quedemos ahí. Y si usted no entiende algo, hermano, ahora, mire, yo le voy a decir algo. Todo el que no entienda lo que estamos hablando, no se turbe su corazón, no se espante. Usted va a una universidad y el primer día usted no va a entender lo primero. Lo que le está enseñando el maestro, usted no lo va a entender jamás. Lo importante es que usted siga yendo a esa clase, siga viniendo a la clase, siga participando. Porque todo el mundo quiere entender a Dios. Y lo primero que hay que tener para entender a Dios es oído. Y el oído no es esta oreja aquí y el tímpano que está allá adentro. No, el oído es que Dios nos tiene que formar un grado de conciencia en el creer. El oído es una formación que Dios le da al hombre en el espíritu para poder oír a Dios. Porque cuando Dios habla, se espanta cualquiera. Fue tanto de la manera que Dios le habló a Israel, que el pueblo se espantó cuando oyó la voz de Jehová. ¿Y sabe lo que le dijeron a Moisés? Hable Jehová contigo y tú hablas con nosotros, pero que no nos hable directo porque nos va a matar. Pero Dios quiere darnos un grado de conciencia en el conocimiento. Dios quiere formarnos un oído para que podamos oír la voz de Él. Nos quiere formar el oído que le formó a Elías.
que cuando Elías estaba en la cueva y lo llama a Jehová que saliera fuera de la cueva, dice que pasó un viento recio que rompía las piedras, pero Jehová no estaba en ese viento recio. Para que no nos confundamos con la voz de Dios. Y después pasó un terremoto y no estaba Jehová en el terremoto. Pero luego pasó un silbido apacible y Elías inmediatamente se inclinó en tierra porque Jehová estaba en ese silbido. Por eso que tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a entender y a oír su voz. Porque si creemos que Jesús murió, amén, Dios traerá con Jesús a los que durmieron en él. Créanlo. Porque por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Ya está hablando aquí con un grado de hermanos que están en un grado de conciencia. Porque si viven es porque Dios les dio la vida por medio de la enseñanza. Y esos están esperando que los que están durmiendo despierten. Pero van a despertar por medio del mensaje de ellos. Porque lo que estamos esperando es que todo el pueblo quede despierto y de pie ante la enseñanza. Para que haya un culto de gloria donde Dios será glorificado en la reunión. Porque todos le alabaremos con conciencia, porque le conoceremos tal como él es. Y dice luego, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, usted está viendo que es lo mismo que nos enseñó la palabra en Daniel 12. Con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Pero tiene que, en algún lugar, en la iglesia tienen que estar esos lugares. Porque cuando tiene que la voz va a venir de arriba, la voz va a venir de una altura que ha sido alcanzada, que muchos hermanos han sido llevados y han sido sentados en esa forma de enseñanza. Por la misma palabra, que Dios los tiene en un lugar de gloria. Y desde ese lugar es que Dios hace su aparición en medio del pueblo, hermano. No busquemos a Dios lejos, Dios está cerca de nosotros. La obra de Dios, todo lo que está escrito está entre nosotros, hermano. Entre nosotros mismos. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y estaremos siempre con el Señor. Mire, hermano, quiero que entiendan algo. Cuando Dios sacó a Israel de Egipto, no se lo llevó para los aires. Dios hizo aparición al pueblo, porque Dios se le manifestó a Israel en el monte, pero no lo llevó para los aires, ni lo llevó para ningún lugar extraterrestre, lo llevó al pie del monte. Y desde el monte Dios hizo aparición. Y ellos vieron la gloria de Dios y no tuvieron que ser llevados a ningún lugar. Y es lo mismo con nosotros, que nos creemos que nosotros vamos a ser especiales, que nos van a llevar a volar como los pájaros. No. Eso no va a ser así. Yo le doy gracias a Dios que Dios ha venido concientizando a este pueblo. Eso es lo que queremos y lo que nos preocupamos nosotros de hacer es concientizar a los hermanos para que no andemos, como decía Proverbios al comienzo cuando leímos las escrituras, que no andemos en insensatez ni en simpleza de fe, sino que creamos con una cordura, que tengamos una persona que no es cuerda, es loca. Y una persona que es loca no sabe lo que está haciendo. Hay tantos creyentes, hermanos, que no saben lo que están haciendo. Pero nosotros no queremos quedarnos ahí. Nosotros queremos llegar a entender lo que nos quiere decir Dios para podernos acercar más a Él. Porque si usted oye el consejo de la palabra, la enseñanza de la palabra, ella misma lo va a traer.
Dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pero para usted acercarse a Dios, usted tiene que saber dónde está Dios. No lo busque en los aires, no lo busque en las nubes, no lo busque en la imaginación de una fantasía. Búsquelo en la palabra. Porque Dios es el verbo y no está lejos de nosotros. Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Y recuérdese, hermano, que Dios no es hombre para que nos mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo vamos a dejar hasta aquí. Y esperamos que el Señor pues nos haya consolado por medio de lo que hemos oído. Lean las escrituras que le di para que la disfruten y la puedan pues rumiar. Amén. Le damos gracias al Señor, que la paz de Jesucristo sea con todos.